Sobre el escenario, Carmen Madorrán, filósofa experta en ética y crisis ecosocial, que ya la han escuchado. Nuria Albet, activista en transición energética y participación social. Nasa Martín, artista y educadora de expresión visual, simbólica y del cambio cultural. Nieves Llanes, que ya la tenemos por aquí, experta en ecosistemas, biodiversidad y límites planetarios, compañera de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. Y Dina Barreto, arquitecta y funcionaria de ordenación del territorio. Vale, creo que nos falta una sillita, ¿verdad? Sí, aquella que... Bueno, bienvenidas, muchísimas gracias por acompañarnos a todas, con las que ya he hablado y con las que no. Es un placer tenerlas aquí y compartir este ratito con este maravilloso público, con este maravilloso tema que tenemos sobre la mesa. Antes de empezar, como les digo, luego vamos a darles también un tiempo para que ustedes también puedan tener la oportunidad de preguntar, que yo creo que es incluso lo más importante, que quienes nos acompañen hoy resuelvan esas dudas, esas cuestiones que puedan haber surgido o que ya hayan traído de casa, pero bueno, antes vamos a charlar un poquito con ellas. Charla distendida, cuando quieran participar en cualquier momento, pues siéntanse libres de hacerlo. Y bueno, vamos a intentar también hacer lo más breves posible en las respuestas para que nos dé tiempo a hablar a todas, pero bueno, vamos paso a paso. Yo, para comenzar, ya las he presentado a cada una de ustedes. Me gustaría que habláramos de ¿cuál consideran, desde las perspectivas de cada una, que es el mayor obstáculo que tenemos actualmente para abordar esa crisis ecosocial? Empieza, Carmen, ¿te parece? Y así rompemos el hielo. Una. Oh. A ver. Estamos cortos de micro, así que nos lo vamos pasando. Yo, si quieren, también les dejo y después nos lo vamos repartiendo. Breve y enseguida lo paso. Yo creo, y es a lo que apuntaba un poco antes, que uno de los principales obstáculos con los que nos encontramos es la capacidad humana, y a veces organizada e impulsada también, del autoengaño, ¿no? Sabemos que podemos autoengañarnos, es decir, conocer una realidad, pero hacer como si no fuera del todo real, o como, primero, negarla, luego, otra forma de negarla, hacer como si no fuera tan en serio, como si no fuera del todo real, o no fuera causa nuestra, o no tuviéramos nada que ver, nada que solucionar, o simplemente los fenómenos retardistas, que son en los que estamos ya, que es otro modo de negacionismo, decir que ahora mismo no toca, o que hay otras prioridades, o que primero vamos a hacer esto y luego ya sí que sí nos ponemos con la cuestión de la crisis ecológica, porque es importantísima. Es decir, estamos ya en un grado de autoengaño más elaborado, no el primer negacionismo que vivimos en su momento, sino otra forma. Yo creo que nos encontramos con un fenómeno colectivo de distorsión de la realidad, es decir, de autoengaño, de no querer verla, de negarla, o ahora que ya es innegable para prácticamente cualquier ser humano mayor de 3 años, de asumir que tiene que ver con nosotros y que eso implica ponerla no solo en primer lugar, sino que va a chocar con otras cosas que queríamos hacer. Y eso tampoco lo llevamos bien, pero creo que la gestión de esa capacidad de autoengaño en todo su símbolo, desde el plano más individual hasta el más estructural, colectivo e impulsado, es el principal obstáculo, yo diría. Nuria. Bueno, antes de responder me gustaría agradecer porque me parece espectacular este espacio, más en un momento histórico que estamos viviendo, ¿no? de tanto dolor, ¿no? de miras de la ventana y ves Ecocidio, pero
miras las noticias y ves genocidio y constantemente, ¿no? un dolor enorme y que no vamos a más, y que vamos a más, ¿no? Parece. Pero a la vez, yo cada vez más, ¿no? Después de 20 años de primer curso que hice de cambio climático y ver cómo van las cosas, cada vez estoy pensando menos en los objetivos y más en el proceso, y ahora mismo estoy disfrutando mucho. Y quiero agradecer todas las aportaciones que se han hecho hasta el momento y que estemos aquí y disfrutar el estar aquí. Entonces, esto para empezar. La pregunta, a mí me gusta, o sea, claro, desde el punto de vista también de la energía, me gusta pensar un poco, hay autores como Nate Hagens que hablan del superorganismo, y a mí, o sea, me ayuda a pensar en que en todo esto es como hemos generado un organismo enorme, ¿no? Como sociedad, ¿no? En la economía, todo el día a día nuestro, que se nos lleva. Entonces, no reconocer esa parte de las inercias que tenemos en la sociedad, la energía que se está acelerando, la inteligencia artificial que está haciendo, ¿no? que cada vez más estemos más adictos a unas pantallas, todo eso son como muchísimas barreras pequeñas, pero aprender a ver la totalidad de esta máquina que se nos lleva, ¿no? Y reconocerla, y a partir de ahí, cuando ya tiene una entidad, para mí me es más fácil hablar sobre ello e ir viendo las maneras de los cómo poder cambiar esta realidad. Bueno, yo también quiero agradecer a todos y todas los que han hecho posible que estemos hoy aquí y que tengamos la oportunidad de tener este diálogo. La pregunta es envenenada. La pregunta es envenenada. Yo creo que no estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort o a lo que nos han vendido que es nuestra zona de confort, lo que creemos que es la vida buena. Probablemente estemos equivocados en lo que son los valores de la vida buena. Entonces no queremos salir de ahí. Y es más fácil en el día a día pensar que todavía tenemos tiempo, que todavía no va a llegar ese lobo que nos llevan años diciendo que viene. Todavía seguimos pensando que no, aunque el lobo ya nos está devorando las tripas, pero seguimos pensando que no. Y pensamos que ya les tocará a otros y que aquí en La Palma eso son cosas que pasan fuera, por poner un poco la mirada aquí en la isla, eso son cosas que van a ir pasando por ahí fuera en esos otros mundos, pero aquí en la isla, con lo bien que se vive aquí y con lo verde que es la isla, no hay problemas de crisis ecosocial. Nada, yo quería dar las gracias por compartir este ratito con ustedes. Y yo quería aportar mi visión, yo soy madre, y desde ese punto de vista creo que siendo madre vivo una realidad en la que sí veo que la gente quiere ignorar lo que pasa. Hay un consumismo, sobre todo a la hora de celebrar cumpleaños. Es decir, es que es lo que me venía cuando estábamos hablando. Ahora mismo no voy a dar mi visión de artista o de crisis climática, es decir, una base más teórica, porque creo que socialmente la gente no quiere saber lo que ocurre, y en los cumpleaños de mis hijos lo que les regalan es plástico. Básicamente todo es plástico. Son montañas de regalos que ahí me doy cuenta de que para la sociedad la crisis climática no existe. Es algo que viven, lo llevan, es un mensaje que les da, pero que ellos no quieren ser conscientes de que existen y básicamente se niegan a vivir con ellos. Ocurre, pero eso no va conmigo. Eso es lo que siento y vivo yo día a día, y es en el ámbito escolar también donde lo vivo. Pues nada. Bueno, ante todo muchas gracias a la Reserva de la Biosfera y muchas gracias a Carmen, porque la verdad que me ha encantado tu disertación. Yo creo que desde cualquier ámbito disciplinar tener como objetivo una vida buena es lo que nos debe orientar, al fin y al cabo. Para centrar un poco el asunto y en relación con los temas profesionales relacionados con la ordenación del territorio, pues me viene a la cabeza, un poco para situarnos en el tiempo y en el lugar, el estudio que se publicó la semana pasada del Instituto Nacional de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC, que era un estudio del litoral de la Macaronesia,
que decía que se constataba una destrucción de especies en una magnitud pues, que no tenía precedentes, y atribuían las causas al auge del turismo y al desarrollo urbanístico. Entonces, esto es un dato, científico de la semana pasada. ¿Cómo podemos seguir actuando de la misma manera si esto está pasando en nuestro litoral? Después otro dato también de la semana pasada, que lo estaba viendo y digo, bueno, en una estación de Hawái se alcanzó las 430 partes por millón en concentración de CO2, en medición diaria, pero bueno, es la primera vez. Y cuando miras la gráfica, pues no ha parado de subir. O sea, no ha habido... por mucho que nos creamos que estamos haciendo cosas, no estamos haciendo nada. Entonces, ¿qué problemas tenemos? Problemas tenemos, bueno, como siempre pasa, cuando hay que hacer cambios sociales, hay una resistencia a los cambios muy grande. Y en Canarias, en La Palma, en relación con la manera en que tenemos asentarnos en el territorio, tenemos una dependencia exageradísima del vehículo privado, pero muy grande. En algunos municipios se alcanza más de un vehículo por habitante. Esto produce un consumo de tiempo de las personas, de energía, de una cierta privatización también del espacio público, porque los vehículos se apropian de una manera que, bueno, pues aquí cuando comentas estas cosas con la gente de por aquí, hay que decir que yo vivo también en una vivienda unifamiliar en suelo rústico, o sea, tampoco soy una extraterrestre, pero es una manera de sentarnos en el territorio que tenemos que revertir. Es que la tenemos que revertir, pero ya. Esto produce un deterioro del entorno, una energía, bueno, todo lo que sabemos. Pero también, dada la desvinculación que tenemos hoy en día con las actividades agropecuarias, las propias del campo, pues nuestra vida está totalmente ajena. Espérate, ahora no sé por qué lo estaba diciendo. Bueno, no, ahora no me viene, pero lo siento. Estaba diciendo que tenemos que reducir el asentarnos sobre ese territorio que... Sí, bueno, a ver, eso, lo que quería decir es que está es muy propio de nuestra manera de estar en el mundo, de los palmeros, de hacernos una casita, sí, en cualquier parte. Y cuando comentas esto, pues es verdad que somos seres humanos, somos muy complejos, o sea, necesitamos esta conexión y esta armonía con la naturaleza, pero también somos seres sociales, básicamente sociales, y en las necesidades está pues el reconocimiento, el ocio, las actividades autotéricas y todo esto. Entonces, en situaciones aisladas, sobre todo cuando eres, por ejemplo, cuando estás en la vejez o cuando eres un niño, pues te conviertes en un dependiente es el que te lleva y te trae en coche. Y el que te lleva y te trae en coche normalmente es la mujer, y normalmente pierde mucho tiempo de su vida. O sea, hay tantas cuestiones asociadas que, bueno, solamente ya lo dejo ahí. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar. Voy a lanzar esta pregunta a Nuria, ya que lo tenemos también por aquí. Y bueno, porque también ese cambio a nivel energético está en la orden del día. También ahora estaba comentándolo Vina, pues aprovecho también para lanzarte esa pregunta. ¿Cómo es realmente posible ese modelo energético sostenible viviendo la vida como la estamos viviendo ahora, o sea, con el sistema que tenemos ahora mismo? No. Claramente no. Lo que pasa es que se supone que se está haciendo. Esto no significa que no se pueda vivir una vida buena con un sistema 100% renovable. De hecho, estoy convencida que sí. O sea, que tenemos que cambiar muchas cosas por el camino. De hecho, todo lo que, ¿no? La Palma Renovable viene originalmente de la plataforma por el nuevo modelo energético. Estamos hablando de una nueva cultura energética. O sea, en el centro
del cambio está la cultura, o sea, no solamente cambiar una tecnología por la otra, antes lo decías, ¿no? Tenemos que, de hecho, repensar las necesidades como una cosa clarísima. De hecho, nosotros hacemos talleres y hay una parte de ahorro energético que siempre lo ponemos al principio, que es pon un temporizador en tu termoeléctrico, que vas a ahorrar mucha energía sin darte cuenta. Esto es lo primero, pero los siguientes pasos van a tener que ser repensar cómo vivimos porque los números no dan. Esto no significa que tengamos que volver a las cuevas como hay gente que dice, sino más bien el contrario. Yo creo que vamos a ser más felices. Entre todas estas cosas que estamos haciendo de cambiar desde el punto de vista de la cultura, que yo creo que el problema es que la cultura que tenemos ahora nos corrompe, o sea, es que realmente nos hace infelices, ¿no? Porque nos aporta necesidades falsas que no son reales y no nos hace felices en el fondo. Y nosotros, entre otras cosas, lo que hacemos es muchas actividades, ¿no? Pero hoy justamente nos tocaba el club de lectura en La Palma Renovable y ahora nos estamos leyendo un libro maravilloso que no sé si no lo han leído, lo recomiendo, Una trenza de hierba sagrada de Robin Kimmerer. Y entre otras cosas que dice muchas, o sea, es una maravilla y de hecho estamos liberando los libros, pausa publicitaria, quien quiera vaya a las bibliotecas de La Palma porque todos estos libros que nos estamos leyendo desde hace 3 años los estamos liberando, o sea, están en la página web nuestra y se pueden ir a buscar y pueden leerlos en las bibliotecas. Entre otras cosas que a mí me explotó un poco la cabeza, ¿no? Cuando cuenta del lenguaje de los indígenas americanos, que tienen muchos más verbos que nombres, ¿no? Y eso es porque ven todo alrededor, ven que la vida la reconocen y la tienen integrada en su forma de pensar. Entonces, los pasos que tenemos que hacer ahora es aprender a pensar de otra manera. No sé, seguramente no vamos a tener que cambiar el idioma, pero sí cambiar las formas de pensar para reconocer el planeta como algo vivo y que no estamos por encima y que no tenemos derecho de explotarlo. Y a partir de aquí vamos a encontrar, y no al revés, porque hay gente que dice, vamos a poner renovables, después lo pensamos. No. Ahora es el momento que tenemos que repensar qué es una buena vida y ver qué necesidades tenemos energéticas para llegar a 100% renovable, que sí que podemos hacerlo. Claro, esto es una cuestión bastante complicada, a la vez que sencilla, porque creo que es un cambio de mentalidad, ¿no? del que estamos hablando. Yo creo que todos y todos los que estamos aquí lo estamos entendiendo y asumiendo también, pero a la vez, a nivel mundial, a nivel global, a nivel social, es un cambio complicado. Ya no solo de cada uno en su casa individual, sino pues, de la política, etcétera. Si ustedes tuvieran una varita mágica y pudieran cambiar algo o pudieran dar una tecla y decir, vamos a empezar por aquí, ¿qué sería? Nieve. ¿Matar a los políticos? No. No, aquí tenemos alguno. Una sola cosa. Quitar de la lista de necesidades de Carmen esa última de trabajo. El trabajo no lo queremos. No, fuera de broma. Quizás desde la propia reserva de la biosfera, el trabajo constante que se hace, quizás hay algo que se pueda ver o detectar que sea más grave, que digas, oye, que hay que atacar. Puede ser la educación, puede ser... entiendo que en todo está la base, ¿no? Que es la educación, pero claro, que la educación no dan los padres. Siempre orbitando en las mismas teorías, pero si yo pudiese cambiar algo, por un momento diría poner de verdad la vida en el centro, y la vida en el centro con nosotros, con nosotras. Dejar de una vez de pensar que está la vida y luego las personas que dirigimos y movemos ahí las piezas del puzzle. Qué buena soy, aquí hago una reserva, aquí voy a colocar ordenación del territorio, pero creer que nosotros tenemos esa capacidad de mover el puzzle. No, darnos cuenta de una vez por todas que estamos dentro del puzzle y que otros nos mueven a nosotros. Y sin que esos otros nos muevan de esa manera, nosotros no podríamos tener una vida buena. Pero es muy difícil que este sistema que nos hemos creado seamos capaces de ver eso. Tenemos puesto un antifaz. Me cargaría el antifaz, sería la... ¿Taza?
Bueno, yo desde mi punto de vista educativo creo que la semilla está en la juventud y no vengo a vender nada aquí, pero existe la posibilidad de crear proyectos con la juventud, darles voz, y esa voz creo que puede hacer el cambio. Cuando nosotros hacemos partícipes a los jóvenes de la isla, ellos cuentan maravillas, es decir, bueno, yo les voy a poner un poco en... Estamos creando un catálogo de especies marinas ficticias que será el futuro que podrían ser el futuro de las especies marinas del planeta debido al cambio climático. Este programa que estamos llevando a cabo lo hace la Juventud Palmera. Esta Juventud Palmera está creando un mundo de posibilidades donde ellos opinan, donde ellos tienen voz y dicen qué quieren y cómo ven el futuro. Y yo creo que ahí hay una semilla muy importante que trabajar, que todo lo que nosotros hacemos debe ser para ellos, para la futura generación, porque nosotros somos quienes estamos cargando el planeta. Y yo creo que esa semillita, esa aportación viene en educación, viene en vida diaria, en familia, en inculcar valores. Y yo creo que hay que hacer un trabajo muy grande con los niños, con la juventud, porque ellos necesitan ser escuchados, porque tienen mucho que decir. Bueno. ¿Vino? Bueno, vamos a ver, está claro que hasta ahora lo estamos haciendo fatal. O sea, por eso lo de la educación, desde luego, los más pequeños pues tienen que ser protagonistas y tenemos que sensibilizarlos y aprender a amar la naturaleza, todo esto. Pero también me parece muy interesante que esta mañana en las propuestas que hablamos es meternos en otros campos como el artístico, el literario, el musical, no sé, quizás desde otros campos podamos llegar a más personas y de alguna manera pues movilizar las conciencias y empezar a actuar en la línea que debemos hacer atendiendo al desafío ante el que estamos. Carmen. Brevísimamente, porque para que si no escuchamos al resto. Varita mágica, o sea, no diciendo que esta sea la solución, sino en ese mundo imposible de la varita, eliminar el cortoplacismo. O sea, yo creo que ese de verdad es un problema, el cortoplacismo en todos los ámbitos, a nivel de la toma de decisiones política, pensando únicamente en el periodo, ¿no?, pre y postelectoral y cómo va a quedar posicionado si yo tomo esta medida impopular de establecer, ¿no?, un sistema, aunque haya un aumento, imaginemos, ¿no?, de impuestos o incluso de un poco de algunos atascos, de unas nuevas líneas de autobús que recorran a buena frecuencia las Islas Canarias, cada una de ellas, para desincentivar el uso del coche privado, ¿no? No solo el cortoplacismo en el ámbito político, en el económico, pero también en el nuestro, o sea, el presentismo, podemos decirlo, que es tanto como decir una barbaridad, que estamos dando más importancia a nuestras vidas que al de toda la humanidad posterior. O sea, si ponemos en una balanza los seres humanos que hoy existimos, todos los que han existido, por supuesto, esto los descontamos. Ya no creemos que seamos parte de esa comunidad de seres humanos, como sí han creído durante gran parte de la historia en otras culturas y aquí, ¿no? Ya los antepasados se fueron, no nos importan demasiado. Las generaciones futuras las descontamos directamente. Entonces yo creo que si tuviera una varita mágica, eliminar el cortoplacismo en ese sentido, ¿no?, la visión fuerte. Y si tuviera una varita mágica menos potente, eliminar las subvenciones por completo a los combustibles fósiles. Y eso traería bastantes problemas, pero creo que eliminaría el cortoplacismo y el autoengaño. O sea, creo que estamos viviendo ahí en un globo porque seguimos chutando mucho dinero a los combustibles fósiles y así podemos hacer que haya productos que viajen muchísimos kilómetros de un lado a otro del Atlántico, por ejemplo, y eso nos parece normal. Eso no va a ser posible, no ha sido posible nunca antes en la historia de la humanidad. Así lo ha sido solo en este parpadeo de la historia desde hace 200 y pico años y va a dejar de serlo
muy probablemente en el curso de nuestras vidas o de las de nuestros hijos. De manera que convendría mucho ir pensando en cómo vamos a hacer si no podemos asumir que la riqueza va a llegar en cargueros o que vamos a poder exportar nuestros productos a lugares que están a miles de kilómetros de distancia, porque eso solo es posible con combustibles fósiles, que son los que hemos dicho al principio, que se acaban, son cada vez más caros, y si no fuera por las subvenciones que reciben a nivel nacional e internacional, no podríamos ya comprar una camiseta barata fabricada a miles de kilómetros, ¿vale? Entonces, con la varita menos mágica y más en serio, yo iría a por esas subvenciones. Yo eliminaría el lucro y la mano negra que tiene el lucro para lavarnos la cabeza y despistarnos de nuestras necesidades y satisfactores reales, que es la publicidad. Entonces yo creo que cambiaría bastantes cosas, porque el superorganismo que hablaba antes no está ahí porque sí, está ahí por una idea corrupta, como decía antes, ¿no? de cómo pensamos el mundo, pero también está ahí porque hay unas pocas personas y cada vez menos personas con más recursos que están ganando mucho dinero y tienen una idea en la cabeza que va contra la vida. Entonces tenemos que parar esto. Voy a hacer solo 2 o 3 preguntas y doy paso al público porque no me da tiempo de hacer todo lo que teníamos planteado y queremos que participen. Pero Carmen, esta te la voy a lanzar a ti precisamente pues, por lo que acabas de comentar y también por lo que estamos hablando todas, aunque todas podemos responder. ¿Cuánto tiempo tenemos? Es decir, sí, claro, yo sé que no, pero el tiempo pues también es importante, ¿no? Ya llegamos tarde, lo sabemos, lo hemos escuchado, pero en este momento, si no actuamos ahora, ¿cuánto tiempo tenemos o qué nos espera para, por ejemplo, nuestros hijos? Lo mencionaba Alfonso al principio, hablaba de su hija, de cuando tenga 30 y pocos y lo que puede suponer el continuar con este sistema, pero bueno, ¿en cuánto tiempo? ¿Qué podemos decir en ese sentido? ¿Qué nos pueden decir? Muy poco, o sea, con lo de la varita mágica me he arriesgado, aquí no hay un margen que yo pueda dar en absoluto, porque hay muchos factores a considerar. Sí diría que la comunidad científica lo que nos ha sugerido fuertemente, y de ahí el intento, ¿no?, del Acuerdo de París, es para que no se desaten algunas, ¿no?, de que no aumenten todavía los fenómenos climáticos extremos que ya han aumentado y son cada vez más frecuentes, o sea que esto ya es una tendencia, pero para que no se convierta en algo completamente disruptivo que destroce cualquier posibilidad de vida buena y las vidas de muchísimas personas en el mundo, que también ya sabemos que hay un exceso de mortandad cada año debido al cambio climático, aparte de los millones de refugiados climáticos. O sea, cuando alguien dice, bueno, no lo veo el cambio climático, bueno, pues igual no estás mirando o no consideras que otras personas muriendo o teniendo que irse, ¿no?, dentro de sus países, las migraciones climáticas, no olvidemos, son fuertemente internas, son dentro de los países más empobrecidos, ¿no? Pues eso, que no lo consideremos como un elemento eso ya es un problema. Lo que dicen los científicos, y yo por ahí es lo único a lo que podría apuntar, es si no queremos que eso aumente en su frecuencia y dureza, esos episodios que generan tanto sufrimiento humano, tendríamos que hacer todo lo posible por mantener este aumento de la temperatura del planeta que hemos generado por el uso de esos combustibles fósiles, no por encima del grado 1,5 respecto a la temperatura preindustrial. Las partes por millón que antes mencionaba Vina tienen que ver con eso. La concentración de gases de efecto invernadero es uno de los indicadores que nos señala y que está asociado precisamente a ese aumento de las temperaturas. Si no somos capaces de descarbonizar nuestras economías muy rápido, estamos hablando del horizonte que se pone en el Acuerdo de París es 2030 en un porcentaje muy alto y 2050 neutralidad de emisiones, eso no parece que 40 Canarias. 2040 Canarias, eso no parece que lo vayamos a cumplir, y esas eran las estimaciones para mantenernos por debajo del grado y medio.
Yo creo que ahí tenemos un límite de seguridad. Por eso cuando hablamos de tiempo hablamos de esta década. De esta década para controlar, para contener y no aumentar 2 grados, 2,5 grados de aumento de la temperatura, 3 grados, como dicen algunas estimaciones, a lo largo del siglo XXI. Si eso sucede, en la Tierra que está existiendo será un espacio mucho más inhabitable e inhabitado por humanos y otras especies de mamíferos sobre todo que ahora. ¿Eso quiere decir que no existirá humanidad? No. Por eso algunas personas muy influyentes que recordaréis están pensando en comprar Groenlandia o invadirla. Porque eso es de lo menos estúpido que se está diciendo ahora. Territorio rico, bien situado, ¿no? Con unas buenas perspectivas, bueno, con una cantidad de cosas, ¿no? O comprando terreno en Siberia. Eso a lo que apunta es el planeta efectivamente va a seguir ahí, pero será habitable para los humanos en muchas menos zonas del planeta. Entonces, el tiempo, yo diría, en lo inmediato, en esta próxima década, nos jugamos muchísimo. Eso no quiere decir que luego haya un gran apagón, pero que se intensificarán estos fenómenos en los que estamos y que, pues, en principio no querrían. No, simplemente quería decir que eso no va a suceder porque van a llegar dejar de llegar los barcos, las estanterías de los supermercados se van a empezar a vaciar, sí, sino que eso va a suceder seguramente en un contexto de violencia y de conflicto social. Lo que quiero decir es que es imposible de saber porque cuando piensas, mira, ahora los cálculos dicen que quedan 4 años, pasa algo que lo cambia todo, como ha entrado ahora la inteligencia artificial, ¿no? Que lo que hace, aparte de alienarnos más y poner más y más personas al servicio del lucro y de unos pocos que se les está yendo, ¿no? Nos está impulsando a ir al precipicio más rápido, a la vez también está optimizando los sistemas económicos, por ejemplo, los sistemas de extracción de petróleo los está optimizando para que puedan ser más baratos y se están sacando más petróleo debido a la inteligencia artificial. Entonces, cuando piensas que estamos mal, sale algo que está peor. Entonces yo creo que es una trampa también preguntarnos cuánto tiempo nos queda, porque es que ya no nos queda tiempo. Lo que debemos hacer, que también lo decía al inicio, ya es no tanto intentar volver a un mundo como era antes, porque nos vamos a frustrar. Lo que deberíamos hacer es pasar duelos. Creo que procesos de duelos colectivos en el que asumimos lo que hemos perdido son muy importantes. Y un poco también yo creo que en parte para mí el club de lectura es un poco eso, ¿no? De compartir, leemos cosas muy duras y colectivamente lo compartimos y es importante que no lo hagamos individualmente sino colectivamente y que en este colectivo creemos, o sea, ya no solamente hablar sino empecemos a crear estos otros mundos que creemos que nos hacen más felices y nos cubren las necesidades que hablaba antes Carmen. Yo sí quería aportar una cosa y es el vertedero que está en Mazo ahora mismo está saturado y lo tienen que ampliar, es decir, que los palmeros estamos consumiendo y tirando una barbaridad impresionante de todo. Es decir, de enseres, de todo lo que... el capitalismo nos ha hecho llegar a un consumismo que ha sido saturador y está siendo saturador. Llenamos los hogares de materiales, de productos que no nos hacen falta y lo estamos viviendo aquí en la isla de La Palma y lo está viviendo el vertedero, que tenemos que ampliarlo y posiblemente esto será ampliable y en un par de años volverá a ampliarse porque consumimos tanto. Esos barcos que dicen que vienen desde el otro lado del planeta, se ve cómo llegan paquetes de Shein, es decir, es un consumo imparable que el luto que tú dices, yo haría un luto de cortar ahí radicalmente. La población posiblemente protestaría, a lo mejor saldrían a protestar a las calles por el gran consumismo que producimos nosotros, del que sí somos conscientes, pero que no queremos, en el que no queremos pensar porque nos satisface tener productos nuevos todos los días. Tenemos un poder adquisitivo, algunos, que nos permite comprar sin pensar para qué queremos las cosas, simplemente porque nos gustan. Y todo eso va al vertedero. Y estamos viviendo, es decir, existen las islas de la basura,
Mucha gente no sabe ni que existen porque he hecho proyectos educativos, he trabajado en las Islas de la Basura con los niños y ellos no lo sabían, sus padres no sabían que existían, es decir, ya no es que los niños no lo sepan, es que los adultos tampoco las conocen. Y ahora mismo estamos empezando a crear la Isla de la Basura aquí en La Palma, con el crecimiento del vertedero, porque generamos tanta basura que como la metemos en el cubito de casa y después en el de la calle y se la llevan, pues ¿qué más da? Y esa era mi aportación. Nasa, ya termino con esta pregunta, ya paso al público, pero no quiero dejar de hacerla porque de todo lo que estamos hablando, y habrá muchísimo más de lo que hablar, estaríamos aquí horas y horas, pero sí es verdad que hay algo que está claro, que es la parte de la educación. Precisamente habías mencionado y has mencionado proyectos que en los que has trabajado o estás trabajando, y yo quería preguntarte, y justamente también Carmen mencionaba antes, pues que una de sus actuaciones con la varita mágica era quitar las subvenciones de los combustibles fósiles. En el caso de los proyectos, ese tipo de proyectos educativos y de crear conciencia, que todas hemos hablado de eso, ¿hay suficiente subvención? ¿Es fácil conseguirla o no? Y creo que es importante que seamos realistas en esa parte y que nos escuchen también aquí, que hay autoridades, que hay políticos que están en los ayuntamientos o en distintas administraciones, también sean conscientes de eso, ¿no? De que apostamos por diferentes proyectos, bien sea de dinamización, de ocio, etcétera, pero esta parte también, pues, yo creo que ahora más que nunca es importante, y no sé si te encuentras muchos obstáculos a la hora de sacarlos adelante. Es decir, el proyecto Intensamente, como lo estoy llevando ahora, no ha cumplido un año. He conseguido muchas cosas, pero he hecho mucho voluntariado, es decir, me estoy autofinanciando y ahora es cuando estoy empezando a lograr tener financiación. Me han ido abriendo puertas, otras ni siquiera me las han abierto, ni siquiera han entrado al diálogo, pero ahora mismo hay un proyecto que es el catálogo de especies y el reconocimiento que tuvo a nivel de Canarias me ha ayudado a abrir esa puerta. Y poquito a poco yo creo, también soy un poco cabezona, pero creo que este tipo de proyectos, aparte de conectar con la juventud, llega a la sociedad en general, porque estos niños o esta juventud con la que yo trabajo tiene padres y tiene abuelos, y ellos llegan contentos a su casa, les explican lo que están haciendo y entonces yo siembro la semilla en los centros educativos o en los espacios museísticos, en los espacios culturales, pero esa semilla va a las casas y a los hogares. Y todo lo que yo les cuento, es decir, ahora voy a ir acompañada de una científica que es Nieves. Nieves les va a hablar de biodiversidad, les va a hablar de acción climática y yo creo que hace falta en la isla de La Palma porque yo tengo familia y en mi familia, por ejemplo, no existe la vena artística, es decir, mi vena artística no viene de que venga de mi familia, o yo les hablo de cambio climático, de acción climática, y unos sí lo tienen asimilado si viven con esa certeza de que es lo que está sucediendo, y hay otros que ni siquiera te quieren escuchar. Es como que es lo que dicen, no quieren saber. Es que la sociedad mucha no quiere saber lo que ocurre. Esto podría estar lleno y no está lleno. Es decir, la sociedad necesita saber lo que está sucediendo, y para ello la manera que tengo es hacerlo a través del mundo artístico, porque el arte y la creatividad sí le gusta a la sociedad y la cultura. Entonces, pues hay que buscar la puerta alternativa. Pues ahí está la importancia de este tipo de proyectos. Me voy a ir al público para que puedan hacer preguntas. Voy a bajar yo. Vale, preguntas aquí. Voy a bajar yo y así ya yo cedo el micro y usted. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Pedro, soy economista. En primer lugar, quería agradecerle a la Reserva la organización de este acto excelente, a la ponente, que de verdad hacía muchos años que no oía una ponencia, una conferencia de tanto nivel intelectual y académico como la que hemos tenido la suerte de oír, se lo agradezco. Y es una suerte que estas cosas se celebren también en La Palma,
Juan. Bien, una reflexión muy sencilla. Quisiera hacer una reflexión, una aportación, porque la ponente al principio nombró bastante la palabra límite y también la pregunta que hacía la moderadora al conjunto de participantes hacía referencia a los obstáculos para el cambio, ¿no? Con respecto a los límites, y dado que la ponente al principio dijo que no, eso lo entendí yo, que no había venido a Canarias, ¿es así? ¿O que no la conocía? Bien. Me gustaría animarla a que conociera un movimiento social que cristalizó el 20 de abril del 2024 con unas manifestaciones en toda Canarias que después se extendieron a otras ciudades de la península y de Baleares, precisamente con el nombre Canarias tiene un límite. La Palma tiene un límite, Tenerife tiene un límite, La Graciosa tiene un límite. ¿Por qué? Porque, por poner una referencia, y dado que ya conoces Lanzarote, desde los años de César Manrique, desde los años 70-80, de ahí hacia adelante, parte de la sociedad canaria, no solamente el movimiento ecologista, sino colectivos sociales, alguna excepción en cuanto a movimientos políticos, etc., hemos venido más o menos, con mayor o menor energía, mayor o menor suerte, en decir esto, que Canarias tiene un límite, vinculado evidentemente al modelo económico dominante en Canarias, que es el turismo ligado a una agricultura de exportación y a una importación que nos trae todo. Esto nos ha llevado a ser los líderes en Europa de desempleo, desigualdad social, pobreza infantil, deterioro ambiental, corrupción política, etcétera, etcétera. Y ahí estamos, en el medallero español y europeo está nuestra comunidad autónoma, nuestra región, que es una palabra que me gusta más, ¿no? La región. Y con respecto a los límites, miren, el martes, el miércoles y hoy se acaba de celebrar en el Parlamento de Canarias el Estado sobre el debate, lo llaman la nacionalidad, siempre digo que es el debate sobre el Estado de la región, me gusta más. Ahí vemos que el ansia de cambio no existe. Por tanto, los obstáculos que comentaba la moderadora al principio para el cambio, creo que están enquistados, primero en nosotros como ciudadanos, que nos cuesta renunciar a nuestro cómodo estilo de vida. Pero por encima de ahí, creo que la política canaria, el estamento político, desde la comunidad autónoma, pasando por el poder legislativo y los ayuntamientos, son prisioneros del poder económico empresarial que durante años, desde la época del desarrollismo, ha instado el modelo económico que está colapsando en Canarias. Y ahí utilizo otra palabra, colapso, que en la medida que yo participo, según mis posibilidades y mi corta capacidad, en el movimiento de Canarias tiene un límite, es una palabra que ya llevamos muchos años utilizando, ¿no? Y por eso se nos criminaliza como se nos está criminalizando. Para terminar, quiero primero animarla a usted, a la ponente, porque los demás supongo que conoceremos, animarla a que conozca el movimiento de Canarias tiene un límite, que cristalizó en las manifestaciones del 20 de abril y en octubre, y seguiremos, pero en los días de esa manifestación, cuando el gobierno de Canarias vio que la cosa iba a más, pues la hipocresía que nos ha caracterizado siempre, pues le daba un premio a un hotel ilegal en Fuerteventura o legalizaba todavía hoteles de miles de camas en la provincia oriental. Y para terminar con esto de que los políticos son rehenes del empresariado, muchos conocerán a Federico Aguilera Klein, compañero, colega y profesor y amigo, un lujo, y de aquí quiero hacer el primer premio nacional de economía y el primero que introdujo en la Universidad de La Laguna la asignatura de economía ecológica. Animo a que se metan en Google y oigan y lean a Federico Aguilera Klein. En una de sus charlas reflejaba un dibujo, una viñeta, en el que se veía un carro tirado por, digamos, en lugar de bueyes o caballos, estaban los políticos representativos
de la política canaria desde hace años y encima con el látigo fustigando los grandes empresarios, ¿no? Entonces, quiero alertar, primero, que conozcan el movimiento de Canarias tiene un límite y que estamos trabajando para que cambiemos entre todos el modelo económico de Canarias, que sí que va a colapsar desde el punto de vista de empleo, territorio, sociedad, desarraigo social, miseria. Y bueno, y agradecer nuevamente su presencia por sus aportaciones y su, vamos, lo reincido, hacía años que no oía yo una conferencia de su nivel intelectual, y a la Reserva por organizar estos actos. Muchas gracias. Solo un segundo, siempre soy el chico de las malas noticias, pero me están achuchando de que nos van a cortar la luz. Hablando de energía un poco, nos dicen que o corremos o nos quedamos en el pincho sin luz. Entonces, a mí me fastidia mucho, quizás una preguntita más para que alguien, evitar un poco, Pedro, no es una crítica, ¿no? Evitar unas disertaciones, intentar hacer alguna pregunta concreta para que cualquiera de las chicas pueda resolver. Gracias. Hola, buenas tardes. Mira, yo creo que hay, en primer lugar, hay que huir del victimismo. A veces intuyo mucho victimismo, ¿no? Mucha queja, ¿no? Yo creo que debemos pasar a la acción. Vamos a ver, las condiciones del planeta están jodidas. Y esto puede petar en 15, 20 años. Entonces nosotros ahí lo que podemos hacer es intervenir de modo local, de modo... Y a mí me parece lo de Son Energía, ¿no? Aquí en La Palma renovable, se van haciendo pequeños pasitos que van consolidando otro modelo de estructura económica y otro modelo energético, ¿no? También hay que denunciar lo que cuesta poner una planta, ¿no? Y eso hay que decirlo. Es decir, y agradecerle a Nuria todo el esfuerzo que está haciendo, porque sin gente que esté ahí detrás, es que te putean directamente. Endesa no quiere una energía alternativa. Y pone trabas. Otra cuestión, es decir, los políticos, eso de economía sostenible, se han apropiado del concepto. Es decir, la mayoría de políticos dicen economía sostenible, ¿no? Vaciada de contenido, ¿no? Vaciada de contenido. O sea, ¿a dónde van las subvenciones aquí en La Palma? Es decir, un modelo totalmente obsoleto ya, el plátano. Sí, pasa el volcán por los plátanos y siguen intentando seguir el modelo antiguo. Es una locura. ¿Qué ocurre? Pues que la mayoría de la población no es consciente y está, digamos, participa de ese modelo. Con lo cual, revertir eso es muy difícil. Termino. Es decir, poquito a poquito, en la medida de nuestras posibilidades, ir haciendo cosas que cambien el sistema. El nuevo modelo energético, economía, es decir, agricultura ecológica. ¿Cómo se puede entender que en esta isla el 90% de lo que comemos entre por el puerto? Es decir, estando abandonado un montón de terreno por ahí. ¿Por qué la subvención que se da al plátano no se le da a las lechugas? ¿Por qué? Son políticas de arriba que no se pueden cambiar porque no tenemos la capacidad ni la capacidad política ni el control político para hacerlo. Seamos conscientes que estamos a la defensiva. Y ahí está. No sé si... Pues nada. Gracias, Alba. Prometo hacer una pregunta, no una reflexión. Deseando que la humanidad no tenga que transcribir la obra de Gabriel García Márquez, de Crónica de una muerte anunciada, Carmen, me gustaría preguntarte, en una sociedad en la que vivimos, donde en este privilegio occidental de vida consumista tenemos como bandera la libertad individual, ¿cómo cambiamos y trascendemos el concepto de sacrificios personales en nuestros hábitos de consumo por el bien común? Muchas gracias, Estella. Voy a responder hasta donde puedo porque daría para mucho.
sobre cómo trascender efectivamente uno de los valores que ya aquí nos lo ponían, ¿no? Desde La Palma, incluso en el cartel, uno de los desajustes más grandes de los que nos vienen muchos problemas tiene que ver con esa idea fuertemente, ¿no? occidental y luego exportada del individualismo o la comprensión del antropocentrismo más brutal, ¿no? moral, como si solo lo humano importase, estuviéramos en el centro del mundo y dentro de además nos entendiésemos como sujetos completamente autónomos, independientes, recortados, ¿no? como en una pieza de puzzle de los demás. Esa comprensión que es ficticia, que es tan ficticia que todos tenemos la experiencia cotidiana, no solo en la infancia y en la vejez, de ser dependientes. Ahí somos más. Y cuando estamos deprimidos o ha muerto un familiar cercano y estamos pasando un duelo, o estamos enfermos y no remontamos, o estamos saliendo de un cáncer, o en todos esos momentos de nuestra vida somos un poquito más dependientes que el resto del tiempo, pero somos dependientes todo el tiempo, somos interdependientes, dependemos de los otros, ¿no? de esos cuidados constantes que hacen sobre todo las mujeres en todos los ámbitos, pero también somos ecodependientes. Yo creo que cambiar esa forma de percibirnos, ¿no? de sujetos como si fuéramos champiñones que surgen así, como si nada, ¿no? o si nada los hubiera generado y nada los sostuviera o los alimentara, eso es un paso importantísimo para poder dejar de pensar las cosas que hemos de hacer, que vamos a tener que hacer, como dice Yayo a veces, por las buenas o por las peores, y hacerlo en lugar de en términos de sacrificio, efectivamente, sí de generosidad y de esfuerzo intergeneracional. Asumirnos como parte de una comunidad, en lugar de como sujetos autónomos y ver a los otros como esos otros amenazadores. Tenemos que inventar la política porque si no, la guerra de todos contra todos. Estas ideas, ¿no? Contractualistas tan filosóficas y tan equivocadas de entendernos a nosotros mismos, a sujetos relacionales, encarnados, ¿no? en cuerpos que enferman y mueren y que son muy vulnerables, ¿no? y yo creo que desde ahí esa comunidad posible que antes decíamos que hemos negado, entender que tenemos algo que ver con los antepasados, que aquí aprendieron, ¿no? estos días me lo contaban, a recolectar el agua en aljibes con casas, que aprovechen todo en las calles, ¿no? que tenéis encuesta para no perder nada del agua, eso hemos dejado también de lado, ese aprendizaje de quienes aquí pisaron antes que nosotros, antes que vosotros, ¿no? Y nos empezamos a entender también conectados con ellos, con el resto de animales con los que compartís esta isla maravillosa y también con las generaciones futuras. Esa comprensión que es de un sujeto relacional, que por supuesto no deja de ser un yo, pero que es un yo en nosotros y en un nosotros ampliado, creo que no hay nada que hacer. O sea que bueno, agradezco la pregunta y siento que no podamos tener más tiempo, pero bueno, ahora nos quedamos ahí, yo creo, un poco, y si alguien quiere que sigamos charlando podremos hacerlo. Te dejo para cerrar. Muchísimas gracias, Carmen. Efectivamente, Alfonso, Nieves, el resto de compañeros de la reserva, yo creo que hay que hacer una segunda parte ya de este encuentro. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos y por esa implicación, Carmen, Nuria, Nieves, Nasa, Vida. Muchísimas gracias por acompañarnos por este ratito, Carmen, sobre todo a ti, por venir a la Isla de La Palma y por compartir todo ese conocimiento y hacernos conscientes, o un poquito más conscientes de todo lo que necesitamos hacer para seguir habitando este mundo y sobre todo para que este mundo siga habitado con la vida buena, con las personas que vengan detrás, con nuestros hijos, nuestras hijas, compañeros, compañeras, nietos, quién sabe. Muchísimas gracias a todos y tenemos, que me lo están diciendo, no nos vamos a ir sin también compartir otro ratito aquí, un pequeño aperitivo para también ustedes. Así que bueno, como decía Carmen, podemos aprovechar y compartir allí también esas preguntas y esas reflexiones. Muchísimas gracias.